Buenos días, niños y niñas. Hoy lunes estamos retomando nuestras clases. Eh, el día de ayer ha sido un día muy especial. Se ha celebrado el Día del Padre. En ese sentido, también hago extensivo mi saludo a todos los padres del Colegio Abraham Lincoln, esperando que lo hayan pasado un día muy bonito al lado de la familia. Entonces, asimismo también saludar a todos los padres que son maestros, docentes del Colegio Abraham Lincoln. A ellos también un saludo muy especial. Muy bien, niños, entonces vamos a tocar ya el tema de geometría. Específicamente el tema es propiedades de ángulos exteriores de un triángulo. ¿Ya? A ver, vamos a ver la primera propiedad para nuestra clase. En todo triángulo, la medida de un ángulo exterior es igual a la suma de las medidas de los ángulos interiores no adyacentes al exterior. Entonces, mire, ve, acá vamos a entender el gráfico. Aquí tenemos un gráfico, ¿ya? El triángulo ABC, donde los ángulos interiores son el ángulo X, el ángulo Y el ángulo Z. Pero por este lado, el lado AC, estamos prolongando, estamos ampliando, ¿eh? Y aquí hay un ángulo que está afuera del triángulo. Ese ángulo se llama ángulo exterior, ¿ya? Exterior porque está fuera del triángulo, ¿no? Entonces, ahora quiero que eh, entiendan que el ángulo Z con el ángulo W son adyacentes. Adyacentes porque están uno a continuación del otro, ¿ya? Y en la propiedad dice, en todo triángulo la medida de un ángulo exterior es igual a la suma de las medidas de los ángulos interiores no adyacentes al ángulo exterior. Entonces, con esto nos está diciendo que este ángulo exterior, o sea, W, el ángulo W, es igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes. No adyacentes aquí al ángulo exterior. Entonces, ¿quiénes son esos ángulos que no son adyacentes a este ángulo? Lógicamente, Z no, porque está a continuación, ¿cierto? Entonces, es el ángulo X más el ángulo Y. Por eso, este ángulo exterior es igual al ángulo X más el ángulo Y. Ángulos que no son adyacentes, ¿no? Entonces, esa propiedad tenemos que, o vamos a aplicar en la resolución de problemas, sin las cuales no podríamos resolver, ¿ya? Entonces, vamos a aplicar en los ejemplos siguientes. A ver, dice, con los datos que se te muestra en la siguiente figura, hallar el valor del ángulo exterior, ¿ya? Aquí tenemos un triángulo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Nos dan, este es un ángulo, ¿no es cierto? Interno. Aquí hay otro ángulo interno. ¿Cuánto vale? X más 10. Este ángulo interior vale 70. Pero acá afuera hay otro ángulo. Mira, ¿ve? Ese ángulo se denomina ángulo exterior, ¿ya? ¿Y cuánto vale ese ángulo exterior? 3x más 20, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, una vez que hemos identificado el ángulo exterior, ya podemos aplicar la propiedad que hace poquito hemos mostrado, hemos presentado aquí, ¿ya? Y el ángulo exterior es igual a la suma de los ángulos internos no adyacentes. Entonces, aplicamos, ¿ya? Aplicamos la propiedad del ángulo exterior, ¿ya? Entonces aplicamos para este triángulo. En este triángulo, en este gráfico, el ángulo exterior es este de acá, ¿cierto? ¿Cuánto vale? 3x más 20, ¿ya? Entonces será 3x más 20. ¿Igual a quién?
a la suma de dos ángulos internos no adyacentes. Entonces se refiere a este ángulo y a esto. Entonces será igual al ángulo X más 10 más este ángulo que vale 70 grados. Bueno, simplemente vamos a tener que resolverlo, ¿no? 3x más 20 es igual a x más, a ver acá la suma, ¿cuánto viene a ser? 10 más 70 es 80 grados, ¿no es cierto? Y ahora, ¿qué hacemos? La transposición. Este x pasa a este lado, a este miembro a restar. En cambio, el más 20 pasará al otro miembro a restar también. O sea, será así. 3x menos x. ¿Igual a quién? A 80 menos 20, ¿cierto? Igual a 80 menos 20, ¿ya? Acá hay un pequeño error que tenemos que hacer la corrección, ¿de acuerdo? Debo hacer la corrección acá. Este angulito es, ¿cuánto es? Es 80 menos 20, ¿ya? Entonces, ahora sí está bien corregido, ¿ya? Entonces, tenemos aquí 80 menos 20, ya está. ¿Y ahora qué hacemos? Reducimos términos semejantes. Entonces, 3x menos x sí se puede restar. ¿Y cuánto es? 2x. Y 80 menos 20 es 60. O sea, 2x igual a 60. El que multiplica pasa al otro miembro a dividir, o sea, 60 entre 2. Por lo tanto, x ¿cuánto vale? 30 grados. ¿Ya? Dice hallar el valor del ángulo exterior. Lo que tenemos que hallar es este valor. ¿Ya? Este valor de acá. ¿Cuánto valdrá? Entonces, ¿qué decimos? Hallando el ángulo exterior. El ángulo exterior era 3x más 20. Igual, para saber cuánto es, tenemos que reemplazar el valor de x. O sea, 3. Cuando reemplazamos el valor de una letra hay que poner entre paréntesis. Entonces, ¿cuánto vale x? 30 grados. Más 20. Y ahora efectúa la multiplicación. 3 por 30 es 90. Más 20. Por lo tanto, 3x más 20 es igual a ¿cuánto? O sea, 90 más 20, ¿cuánto es? 110 grados. El ángulo exterior, por lo tanto, ¿cuánto vale? 110 grados. Eso viene a ser la respuesta. A ver, niños, por favor, acá su atención a este ejercicio, ¿ya? Dice, en el gráfico, encuentra el valor de x, indicando la propiedad. A ver, observamos, este es un triángulo, ¿no? ¿Cierto? Este es un triángulo, donde nos muestran dos ángulos interiores. ¿Cuánto vale este ángulo? 20 grados. Este ángulo interior, ¿cuánto vale x? En cambio, acá hay otro ángulo, ¿ve? ¿Está dentro o está fuera del triángulo? Quiero que me digan. Muy bien, niños, está fuera del triángulo. Como está fuera, se denomina ángulo exterior, ¿ya? Entonces, vamos a resolver aplicando, ¿qué cosa? La propiedad del ángulo exterior, ¿ya? Entonces decimos acá, por ángulo exterior, ¿qué cosa? Aquí es igual. 35 grados va a ser igual a ¿quién? A la suma de dos ángulos interiores, pero no adyacentes. ¿A quién? Al ángulo exterior. O sea, 35 grados, este ángulo de 35 grados va a ser igual a ¿quién? A 20 más x. Ya es lo que estamos representando acá. Entonces, ahora el siguiente paso, pues, ¿cuál será? Simplemente pasar este 20 al otro miembro, pasar a restar. O sea, 35 menos 20 es igual a x. 35 menos 20 es 15. 15 grados igual a x. Por lo tanto, decimos que la respuesta será x igual a ¿cuánto? A 15 grados. ¿Ya? Entonces, lo importante está en reconocer el ángulo exterior. Y luego aplicamos la propiedad. ¿Ya? Continuamos. Aquí tenemos otro problemita. Dice calcular el valor de x. Aquí nos da el gráfico. ¿Ya? Y quiero que observen. ¿Hay ángulo exterior? ¿Qué dicen?
Si hay, pues, está acá, ¿ve? 100 grados, ¿no? Esto acá está afuera, se llama ángulo exterior. Ahora, para hallar ese ángulo exterior necesitamos dos valores de ángulos interiores, pero no adyacentes a este ángulo. O sea, debemos saber este valor y no sabemos. ¿Qué haríamos? Decimos que está mal planteado. No. Entonces, ustedes como son bien observadores, además, día a día, semana tras semana, están participando en las clases virtuales, entonces podrán aplicar sus conocimientos previos, ¿ya? A ver, acá observamos el triángulo, ¿no? Observamos el triángulo. Y tenemos acá, en este lado, un círculo de color amarillo y también en este lado. ¿Eso qué es? ¿Es adorno? No, algo nos está diciendo, ¿ya? Entonces, ¿qué tipo de triángulo es esto de acá? A ver, como este lado es igual a este lado, se trata pues de un triángulo isósceles, ¿ya? Los triángulos isósceles cuando dos lados son iguales, o sea, miden igual, ¿ya? Eso es lo que nos está queriendo representar con este dibujito, así que no es adorno, ¿ya? Tiene una función. Por lo tanto, podemos decir algo. A ver, si los ángulos, perdón, si el triángulo es isósceles, entonces la base, los ángulos que están en la base son iguales. O sea, este angulito con estos son iguales. Pero no sabemos con exactitud cuánto es, porque acá es X grados, ¿no? Pero sí sabemos que la suma de los tres ángulos interiores, ¿cuánto? 180 grados. Eso ya hicimos la semana pasada, así que tenemos que tener en mente. No es que ya pasó y ya me olvidé, no. ¿Ya? Entonces, ¿cómo encontramos el valor de este ángulo? Sencillo. Vamos a recurrir a otra propiedad que también hemos aprendido con mucha anterioridad. A ver, este angulito, ¿cuánto valdrá? A ver, ¿me podrían decir o no? ¿Cuánto valdrá ese angulito? A ver, ya, este angulito. No estoy buscando mi lápiz y no lo encuentro. ¿No? A ver, mi pluma, a ver. Mira, este ángulo acá. A ver, ese ángulo que acabo de trazar está sobre una línea, un lado de la línea. Y había una propiedad que decía, los ángulos hacia un lado de la recta mide ¿cuánto? 180 grados. ¿Ya? O sea, todo este angulito, ¿cuánto vale? 180 grados. ¿Ya? 180 grados. ¿De acuerdo? Entonces, aplicando eso, podemos decir qué cosa. ¿Ya? Todo vale 180. Entonces, este ángulo vale 100. ¿Cuánto vale entonces este angulito? 80 grados, ¿no? ¿Cuánto vale? 80 grados. Pero como este triángulo es isósceles, por lo tanto, este ángulo también vale, ¿cuánto? 80 grados, ¿no? Repetimos, entonces, ¿este ángulo cuánto vale? 80, ¿cierto? Entonces, 100 más 80 vale 180, cumple con la propiedad. Y también puedo hallar este angulito. ¿Cuánto vale? 80. ¿Por qué es 80? ¿Porque me da la gana? No. Ahora sí, aplicamos la propiedad, ¿ya? A ver, ¿cuál es el ángulo exterior? Perdón, 100. Pues. Entonces decimos, este ángulo 100 es igual ¿a quién? A la suma de dos ángulos interiores no adyacentes. O sea, ¿a quién se refiere? Los ángulos interiores no adyacentes a este ángulo exterior que es 100. ¿Quiénes son? 80 y también es X. Este 80 no, pues, porque este 80 sí es adyacente. Entonces decimos, luego aplicamos la propiedad del ángulo exterior. Dice 80 grados más X es igual a 100 grados. Entonces, esto ya es una ecuación. X se queda en este miembro, de 80 pasaría a restar. O sea, ¿cómo sería?
X es igual a 100 menos 80 grados. Por lo tanto, ¿cuánto vale X? 20 grados. ¿Ya? Y la pregunta dice calcular el valor de X. Por lo tanto, ya hemos hallado. ¿Cuánto vale X? 20 grados. ¿Ya? Pues tenemos otra propiedad. En este caso, a ver, observen gráfico. A ver, ángulo formado por una bisectriz interior y una bisectriz exterior. A ver, vamos a recordar. Bisectriz es el rayo que divide, que parte a un ángulo en otros dos ángulos de igual valor. ¿Ya? Entonces acá tenemos, mire, aquí tenemos una bisectriz interior y otra debe ser exterior. Mire, acá afuera, ¿ve? ¿Cómo nos damos cuenta que es bisectriz? Porque esta línea o este rayo está dividiendo a este ángulo en dos partes iguales. Porque este angulito, ¿cuánto vale? Beta. Este ángulo también es beta. Y esto de acá es la bisectriz interior, ¿no? Entonces, esta línea prolongamos y también esto. Se van a cortar, o se van a encontrar, se van a cortar en un punto. Al cortarse, al encontrarse, van a formar un ángulo. Este ángulo es X grados. ¿A qué es igual a este ángulo? Simplemente a la mitad del tercer ángulo. ¿Y cuál es el tercer ángulo? O sea, el ángulo que no interviene con las bisectrices. En este caso sería entonces el ángulo A, ¿ya? O sea, el ángulo X igual al ángulo A sobre 2. Otra propiedad que también hay que tener en presente, hay que encuadrarlo porque es importante para nosotros, ¿ya? Entonces, vamos a ir a la aplicación. Y aquí tenemos, ejemplo, dice, calcular el valor de alfa, ¿ya? A ver, aquí tenemos una bisectriz interior y aquí afuera tengo una bisectriz exterior, ¿ya? Entonces, ellos, ¿ya? Estas dos bisectrices se van a cortar en un punto y forman un ángulo. ¿Qué ángulo es esto? Alfa. Y nos pide ya cuánto vale este alfa. Y simplemente aquí es igual a esto, ¿ve? Al tercer ángulo que no interviene con las bisectrices sobre 2. Entonces aplicamos eso. Aplicamos la propiedad del ángulo formado por una bisectriz interior, y una bisectriz exterior, ¿ya? O sea, ¿cuál es el ángulo que se ha formado con estas dos bisectrices? El ángulo alfa. Este ángulo alfa que es igual al ángulo de 74 grados sobre 2. Y simplemente es ¿qué cosa? Una división. ¿Y cuánto es 74 entre 2? A ver, pensemos un momento, ¿cuánto será? 74 entre 2. ¿Cuánto será? 37 grados. Mira, ¿ves? El ángulo alfa vale 37 grados. Con eso hemos terminado de responder a este ejemplo número 1. Luego tenemos otro ejemplo, calcular el valor de alfa otra vez. ¿Ya? Es muy similar al ejemplo anterior, pero miren, esta es la bisectriz interior, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo ha dividido en dos ángulos iguales, teta y teta. Es ángulo teta, ángulo teta. Esta línea se llama bisectriz interior. Y la otra bisectriz exterior es justamente acá. Cuando a este ángulo exterior le hemos dividido en dos ángulos iguales, beta y beta. Y se ha formado otro ángulo. ¿De qué valor? De 2 alfa. Esto es 2 alfa. Entonces, aplicamos la propiedad que hace poco los hemos presentado. ¿Y cuál es? Aplicamos la propiedad del ángulo formado por una bisectriz interior y una bisectriz exterior. ¿Ya? Entonces, el ángulo formado por la bisectriz interior y una exterior es 2 alfa. ¿Ya? Es 2 alfa. ¿De acuerdo? Es 2 alfa. ¿Igual a cuánto será?
igual a 40 entre 2, ¿no? A 40 entre 2, ¿ok? Entonces, a ver un ratito, creo que no funciona mi... Ahora sí, está pasando al límite. 2 alfa es igual a 40, entonces 20, o sea, 2 alfa es igual a 20 grados. Y ahora tenemos que el que multiplica pasa al otro miembro a dividir, o sea, alfa será igual a ¿cuánto? A 20 entre 2. ¿Y esta división cuánto es? O sea, alfa vale 10 grados. Y la respuesta será entonces, ¿qué vamos a decir? Que el ángulo alfa es igual a 10 grados. Ya hemos calculado. Entonces, es vital que tienen que saber reconocer, ¿ya? Eh, el ángulo formado por una bisectriz interior y otra bisectriz exterior. Eso hay que saber reconocer, ¿eh? Continuamos. Entonces, ahora van a trabajar ustedes niños, ¿ya? Van a aplicar las dos propiedades tanto en la hoja de evaluación como también en la tarea. La hoja de evaluación me lo tienen que enviar el día de hoy. Y la tarea sí tienen toda esta semana para hacerlo. ¿Ya? Entonces, la hoja de la evaluación lo van a bajar pues de nuestra página web. ¿Ya? Y la tarea del compendio dice resolver en tu cuaderno los ejercicios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. O sea, hay 9 ejercicios que van a resolver de la página 62 del compendio, correspondiente a la tarea domiciliaria. Muchas gracias, niños, por su atención. Será hasta una próxima conmigo. Hasta entonces.